Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Hoy les voy a explicar acerca de la clasificación de la auditoría. En este caso, encontramos lo que son la auditoría operacional o de gestión. Lo que es la auditoría operacional se encargan de lo que es la evaluación de la eficiencia, tanto lo que es las partes de los procedimientos y métodos de las operaciones que ellos utilizan dentro de la organización. Es decir, ellos se evalúan o se centra más lo que son la información financiera dentro de lo que es la auditoría operacional. También lo que es, se centra también lo que es la organización interna, cuáles son los sistemas, cuáles son los métodos que ellos están utilizando. Entonces, en este caso, ellos tienen que evaluar cada uno de los sistemas, cada uno de los métodos que ellos utilizan. En este caso, por ejemplo, como auditor, le dan observaciones o le dan sus recomendaciones a la gerencia. Ya depende de la gerencia si utilizan esas observaciones, esas recomendaciones para mejorar lo que es el proceso de la empresa. Dentro de los procedimientos de lo que es la auditoría operacional o de gestión, encontramos lo que es la política de corporación, los controles administrativos. Dentro de la política de la operación, encontramos o son todas la determinación de cada uno de lo que son las políticas, lo que son los instructivos, el control de cada área, por ejemplo, si es área de inventarios, de contabilidad, de bodega, entonces en este caso ellos llevan el control o evalúan o determinan cada uno de esos áreas para poder realizar o de a través de esas recomendaciones que el auditor le da a la gerencia, entonces ellos tienen que realizar las modificaciones o para o modificar lo que es los instructivos que ellos están formalizando. Dentro de los controles administrativos, en este caso, encontramos todo lo que es la determinación de las existencias de los controles administrativos, tanto los operacionales como lo que son el respaldo de cada uno de los objetivos que ellos tienen como gerencia. También el grado de productividad. Dentro de cuando hablamos del grado de cada uno de de las áreas, en este caso, si ellos cumplen con esos grados o solo es de tenerlo ahí, es decir, como controles, como administrativos, le dicen a uno, usted como trabajador tienes que cumplir tal requisitos o dependiendo de la política de la empresa. Entonces ellos tienen que ver cada una de las áreas si cumplen con esas funciones para poder tener el control de todas las operaciones, tanto lo que es la política de la corporación. Dentro de lo que son los objetivos de la auditoría de gestión, encontramos lo que es, que consiste en descubrir las deficiencias o irregularidades dentro de las partes de la empresa. Al igual que en este caso, ayuda a la dirección a lograr la administración que sea eficaz dentro de la empresa, examina cada uno de los métodos y el desempeño de cada uno de las áreas dentro de la empresa. Al igual que dentro de los objetivos encontramos los factores de la evaluación que abarcan lo que es la panorama económico. Dependiendo de ellos, la utilización del personal, si, si el personal tiene la capacidad de utilizar
los sistemas dentro de la empresa y si es un funcionamiento satisfactorio. Entonces es muy importante dentro de los objetivos de lo que es la auditoría de gestión. Al igual que en este caso encontramos lo que son otros tipos de auditoría. Por ejemplo, lo que es la auditoría de sistemas, auditoría pública gubernamental, auditoría integral. En este caso, cuando hablamos de la auditoría de sistemas, ya solo se centra lo que toda la evaluación de lo que es el sistema, cuáles son los sistemas que ellos utilizan, como por ejemplo lo que es software. Entonces, ellos solo se realizan solo del sistema que ellos utilizan dentro de la empresa. Al igual que encontramos la auditoría pública gubernamental. En este caso solo se centran lo que es el desarrollo de la Contraloría General de Cuentas. En este caso, ellos como institución de lo que es la Contraloría tienen lo que es la función de fiscalizar lo que son todos los ingresos, los egresos de lo que es de la organización que ellos utilizan. Dentro de la auditoría integral encontramos o se centra la evaluación todo lo que es la información financiera, es decir, la estructura, cómo está estructurada la organización, los sistemas del control interno. Es muy importante cuando hablamos del control interno, ya estamos hablando de lo que es la NIA 315. El cumplimiento de cada una de las leyes, tanto lo que es de los objetivos empresariales. Cuando hablamos de los cumplimientos de las leyes, estamos hablando de que ellos sí cumplen con lo que nos menciona cada una de las leyes, cada uno de los códigos. Entonces es muy importante lo que es la auditoría integral. Al igual que ellos si cumplen o tienen una cartera de lo que es el cumplimiento de la empresa. Si ellos tienen la capacidad como empresa y tienen una cartera, por ejemplo, si hablamos de una empresa X y tiene una cartera de 10 millones o 8 millones hasta llegar a más, entonces eso quiere decir que tiene una capacidad y tiene una cartera de esa empresa. Auditoría forense. En este caso, cuando hablamos de la auditoría forense, estamos hablando de todo lo que es criminales, pero no son criminales que, por ejemplo, eh, el empleado mató a tal persona. No. Cuando hablamos de lo que es la auditoría forense, ya estamos hablando de lo que es el fraude, la corrupción, todo lo que son actividades ilícitos que realizan dentro de la empresa. Entonces ellos, los sobornos, entonces ellos se encargan de realizar las investigaciones, cuáles son los hechos que han surgido este año, por ejemplo. Entonces, hasta llegar a la conclusión de quién fue la persona que realizó ese fraude. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la auditoría forense. Dentro de la auditoría fiscal es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso nos habla de cómo cumplir con las leyes tributarias dentro de la empresa, dentro de la entidad. Tenemos que saber cómo nosotros como empresa, como organizaciones, tenemos que pagar nuestros impuestos. Por ejemplo, si nosotros somos una cooperativa y se recuerdan que las cooperativas son exentas de impuestos, entonces, ¿quiénes son los que sí tienen la obligación de cumplir con los pagos de los impuestos y quiénes son las empresas que están exentos y cuáles son esos impuestos que estamos exentos como empresa? Entonces, es muy importante. La auditoría de recursos humanos en este caso se realizan o se centra más lo que es la revisión de planillas dentro de la empresa, la gestión, lo que es el área de cada uno de lo que es, por ejemplo, si ya que yo soy
El año pasado me gradué y empecé a realizar o elaborar en tal empresa, pero como soy recién graduada, solo me pagan 1,000 quetzales o 1,500, mientras los otros tienen 6 años de trabajar y le pagan 3,500. Entonces ellos en el área de recursos humanos, ellos verifican si hay igualdad de salarios, ya que muchas veces X empresas o X gerente, como es recién graduada, solo pagamos 1,500. Y ya el otro, o muchas veces eh, ya los gerentes, no todos los gerentes, pero X empresa le dice, aquí no, yo no soy escuela para enseñarles a un recién graduados. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces uno pide un trabajo y solo piden experiencia. ¿Cómo va a tener experiencia la persona si no le dan la oportunidad de trabajar? Entonces uno como gerente o como empresa tiene que pensar y ayudar a la persona. Entonces eso se centra más lo que es la auditoría de recursos humanos. Al igual que la auditoría ambiental, en este caso se centra más lo que es el medio ambiente de la empresa, si cada una de las actividades de la empresa tienen un control, intentan lo que es reducir al máximo impacto o tiene un buen control interno. Entonces es lo que se refiere lo que es auditoría ambiental. Dentro de la auditoría externa y la auditoría interna, en este caso es muy importante. Cuando hablamos de la auditoría externa, ya estamos hablando de un auditor independiente o un contador público. Lo podemos llamar contador público independiente o auditor independiente. Entonces, en este caso, ellos como auditor se elaboran en la empresa, es decir, ejercen su profesión en la misma en la empresa, llevan el registro de lo que es registros contables, desarrollan sus situaciones dentro del departamento, es independiente a la función del staff, al igual que como auditor público tiene que tener en cuenta cómo está estructurado la organización de la empresa, cuáles son los que él audita y para qué nos sirve. Entonces, eso es muy importante. Es la persona que sí tiene relación con las demás trabajadores o empleados de la empresa. Tiene función de ver todo lo relacionado a la empresa. Mientras que la auditoría externa, en este caso ya es un auditor independiente. No tienen, es decir, no tiene relación con la empresa. Por ejemplo, eh, una firma de auditoría, López, Cías, Sociedad Anónima, entonces es una firma de auditoría que yo necesito el servicio de ellos que realizan una auditoría de mi empresa. Entonces yo busco la firma de auditoría en Quiché, un ejemplo, y yo encontré la firma de auditoría López, un ejemplo. Yo contrato el auditor o la firma, el encargado, entonces es la persona que es fuera de mi empresa. Yo no conozco ni él me conoce a mí, mucho menos conoce a mis empleados. Entonces, en este caso, llega el auditor interno, elabora o me presenta su plan, todo lo que realiza todo el proceso de la auditoría dentro de mi empresa. La persona es quien omite la opinión sobre el proceso de contabilidad dentro de los estados financieros. Entonces, es la persona que está fuera de la empresa. Es una persona que
yo no conozco ni él me conoce, mientras que la auditoría externa es la persona que trabaja dentro de mi empresa. Entonces, eso es la diferencia de esos dos auditorías. En este caso, de acuerdo al objetivo general que se persigue, la auditoría se clasifica en auditoría financiera, auditoría administrativa, auditoría operacional. La auditoría operacional ya vimos al inicio de la explicación o de gestión. Entonces, en este caso, la auditoría financiera también podemos llamarlo como auditoría contable. ¿Por qué? Porque es lo que lleva toda la verificación o la evaluación de cada uno de los estados financieros, cerciorarse de las cuentas. Si es cierto, por ejemplo, nosotros tenemos una factura de 150,000, pero en el libro aparecen 140,000 o 180,000. Entonces, en este caso, tenemos un documento que nos respalde, cerciorarse con ese documento. Entonces, el que tiene, es cierto, es lo que dice en nuestra factura. Entonces, es muy importante lo que es la auditoría financiera, es decir, nos dan información o cerciorarse acerca de lo que es legal o lo que es técnica dentro de la empresa. Auditoría administrativa. En este caso podemos llamarlo como auditoría de gestión. Es lo que investiga todo lo que se relaciona con sistemas. Ellos como auditor o como firma de auditoría, como es un auditor independiente, en este caso se centra más lo que es el trabajo administrativo, lo que son los tipos de trabajo que ellos realizan, los elementos cualitativos, tanto lo que son la evaluación cuantitativa. Entonces, esos son los que es auditoría administrativa. En este caso, cuando hablamos de acuerdo a lo que es a la profundidad de la investigación o el alcance de la auditoría, se clasifican en auditoría completa y auditoría limitada. Es decir, ya ellos como auditor independiente tienen que investigar todo o realizar una auditoría completa dentro de la empresa, dentro de lo que son los libros contables, las cuentas que forma cada uno de los estados financieros, todos los procedimientos que ellos realizan como internos de la entidad, todo lo que son los asientos y las transacciones, es decir, todo lo que son el libro diario, si ellos no cometen fraude o malversación de fondos o errores de contabilidad. Entonces, todo lo que se relaciona en el control interno. Ellos realizan una auditoría general. Más adelante les voy a enseñar un ejemplo de cómo realizar una auditoría. Al igual que en la auditoría limitada, en este caso podemos llamarlo como auditoría especial, que quiere decir que ellos solo se centran más o la revisión de algunas áreas de los estados financieros. Muy importante saber cómo realizar una auditoría completa y cómo realizar una auditoría limitada. Cuando ya hablamos por áreas limitada en este caso, o áreas de los estados financieros. Un ejemplo, solo vamos a realizar o auditar lo que es la cuenta de mercaderías, un ejemplo de área de mercaderías o de área de lo que son los inventarios. Solo es un área que nos centramos dentro de la auditoría, la auditoría. No vamos a centrar en todo el aspecto de los estados financieros, sino que solo es un área donde nosotros se centramos a realizar la auditoría. Por ejemplo,
En este caso, nosotros como auditor podemos realizar la auditoría solo de los activos disponibles y solo de lo que son ingresos, solo de los ingresos de la empresa. Nos centramos, ya no vamos a ver de lo que es caja y bancos, nada. En este caso, no, se centra, solo es una área. A eso se refiere cuando hablamos de auditoría limitada. Dentro de lo que es auditoría detallada, encontramos lo que es realizar el examen completo de todas las transacciones que realizan la empresa, todas las cuentas o los grupos que ellos realizan, verifican todas las operaciones que están registradas y comprobantes de soporte. Es decir, si ellos realizan una transacción y tienen un comprobante, entonces ellos verifican todo el papeleo de las transacciones, al igual que el cierre, el comprobante, la exactitud de cada uno de los comprobantes. Por ejemplo, ahí menciona de lo que es detallar la práctica a la cuenta de caja, que quiere decir que ellos tienen que ver solo de la cuenta de caja, revisar cada uno de los comprobantes de las operaciones que ellos registraron en el libro diario y el libro mayor. ¿Por qué solo en esos libros? Porque se recuerdan, cuando uno realiza lo que es el libro diario, es ahí donde se registran todas las transacciones de lo que es el movimiento de la empresa. Por ejemplo, hoy realiza una compra, una venta, un gasto, pagaron, realizaron pagos de créditos. Entonces, es ahí donde se va detalladamente lo que son las cuentas. Entonces, ellos realizan todo lo que se relaciona de las transacciones de la empresa. Esto es toda la explicación, al igual que les voy a mostrar lo que es la auditoría. En este caso, como ustedes visualizan en la pantalla de la estructura administrativa, es muy importante saber cómo está estructurada la empresa. El auditor tiene que presentar una propuesta a la dirección o a la gerencia. Tiene que tener un plan de auditoría, el enfoque de la revisión, cuál es la empresa, cuál es la estrategia, la metodología que ellos como firma de auditoría van a utilizar. Evaluaciones de los controles generales. En este caso, ellos verifican cuáles son los registros activos que ellos van a evaluar, tanto lo que son los procedimientos electrónicos de datos, cuáles son por ejemplo, menciona en qué área ellos tienen que tener acceso, tanto por lo que es físico como lógico, la documentación de cada uno de los sistemas o los áreas que ellos requieren realizar, el desarrollo, quienes se encargan de cada área realizar la auditoría, lo que es el valor del servicio. Entonces es muy importante presentar ante lo que es la gerencia. Si la gerencia acepta esa propuesta, entonces el auditor realiza la auditoría. Al igual que dentro de realizar lo que es la auditoría, tiene que tener lo que son los índices de cada cédula. Por ejemplo, ahí aparece lo que es el revisado, el chiquecito, la suma vertical, perdón, aquí es la suma vertical, lo que es la sumatoria, confirmado, verificado, conectores o llamadas, si es una suma horizontal o es una suma vertical. Entonces es muy importante lo que es el índice. Al igual que tenemos que crear lo que es un archivo permanente. En este caso tenemos dentro de lo que es el archivo permanente, lo que es los antecedentes, la escritura constitutiva de la empresa, los contratos de fideicomisos,
la organización, el manual de administrativo, el dictamen de la escritura orgánica, el manual administrativo, es decir, procedimientos y políticas, las reglas de operación. Entonces, todo eso forma parte de lo que es el archivo permanente. Al igual que tenemos que tener el índice de las marcas del archivo permanente, es decir, cuando nosotros realizamos lo que es la cédula sumaria de caja y bancos, tenemos que presentarlo por la letra A. Cuando es cuentas por cobrar, por la letra B. E inventarios por la letra C. Entonces es muy importante tener lo que es las marcas o el índice de las marcas de cada uno de los rubros. Al igual que tenemos lo que es programas de auditoría. Es muy importante. Nosotros llamamos como programas de auditoría a cada una de las cuentas, por ejemplo, de lo que es programas de auditoría de caja y bancos. Ya nosotros como auditor tenemos que realizar el proceso de lo que es la auditoría. Entonces, ¿cuáles nuestros objetivos, recomendaciones, procedimientos? Entonces, en este caso, nos centramos más en lo que es caja y bancos. Tenemos dentro de los objetivos, tenemos que todo el efectivo se encuentre a nombre de la empresa, que las cuentas bancarias se concilian, que los fondos se encuentran registrados en los estados financieros. Entonces es muy importante tener esos objetivos, tanto los procedimientos. Ahí mencionan que dentro de los procedimientos realizan una conciliación bancaria, arqueo de fondos de efectivo, verificar los cheques si están contabilizados. Entonces, como auditor, nosotros tenemos que realizar cada uno de nuestros procedimientos y cada uno de los objetivos, y nosotros como auditor tenemos que cumplir con nuestros objetivos. Al igual tenemos que tener lo que son programas de auditoría de cada uno de nuestros rubros. Tenemos cuentas por cobrar, que son la verificación de saldos de las cuentas. Si se dan cuenta, dentro de lo que es la auditoría completa, detallada, auditoría limitada, ya cuando hablamos de solo se centran en una área, es decir, solo es una muestra, el muestreo de auditoría. Entonces, en este caso ya estamos hablando de la NIA 530. ¿Por qué? Porque ya no nos abarcamos toda la población, sino que solo es una muestra. Por ejemplo, ustedes son como, por ejemplo, una cantidad de 25. Entonces, el muestreo de auditoría solo nos centramos nada más a 5 o a 10. Entonces ya es un muestreo de auditoría. Entonces es muy importante. Dentro de lo que es programas de auditoría encontramos lo que es cuentas por cobrar, verificar el saldo de los clientes, que todos los cobros han sido operados en contabilidad, que los saldos estén confirmados en los registros contables, y dentro de los procedimientos tenemos lo que es realizar una confirmación de saldos. Es muy importante, como nosotros como auditores tenemos que confirmar los saldos de los clientes de la empresa. Más adelante les voy a mostrar el formato de cómo se realiza la confirmación de saldos. Entonces tenemos que tener el programa de auditoría de cada uno de lo que es nuestros rubros. Igual en este caso tenemos lo que es ya todas las cédulas, tanto la sumaria, la centralizadora, la subanalítica. En este caso tenemos lo que es la cédula centralizadora. ¿Por qué se llama cédula centralizadora? Porque en este caso se centra todo el estado financiero, es decir, todos los rubros del estado financiero. Si observan en la pantalla aparecen los activos
no corrientes, los activos corrientes. Esto es la cédula centralizadora. Al igual que tenemos que realizar lo que son ajustes, las reclasificaciones, para llegar a tener un saldo según ya auditoría, porque en este caso tenemos, pero según saldo de según contabilidad, lo que pretendemos nosotros es tener el saldo según auditoría. Ahora viene lo que es la cédula sumaria de caja y bancos. ¿Por qué? Porque ya solo es una cuenta del que estamos hablando, pero es lo que es caja y bancos, tiene sus subcuentas. Entonces encontramos dentro de lo que es bancos de los guatemaltecos, Banco Nacional, Caja General. Entonces ya de lo que es el banco, ya tenemos la cédula analítica. Encontramos lo que es los cheques, la conciliación bancaria. Es aquí donde tenemos que realizar la conciliación bancaria. Eso es realizar una auditoría detallada, cómo surgieron esos montos o qué es lo que se realizan, al igual que podemos tener lo que es las confirmaciones. En este caso tenemos lo que son una estadística de confirmación de clientes. Si los clientes están de acuerdo con los saldos y quiénes son los clientes que respondieron, y si los clientes existen, porque hay muchas veces eh, no existen tal cliente y sí aparecen el nombre y el saldo, entonces es muy importante. Al igual que es aquí donde encontramos las confirmaciones de saldo. Tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos lo que es el Banco GT Continental. Nosotros le enviamos lo que es la confirma o la carta de confirmación, y como banco nos tiene que responder si está bien el saldo o no está bien. Entonces, en este caso, el banco nos mandó a nosotros como firma de auditoría. Y pueden visualizar, aparecen señores Morales y Asociados. Ya eso es el nombre de la firma. Contadores públicos y auditores. El saldo arriba indicado de 242.743 al 28 de diciembre de 2014 a favor de la empresa. La consulta está de acuerdo con nuestro registro. Entonces, en este caso ya nos está confirmando sí que está de acuerdo con el saldo. Entonces, es lo que se realiza cuando hablamos de una auditoría en sí. Tenemos todo lo que son cada uno de los rubros, tenemos lo que es el cuadro de arrendamiento, cómo nosotros tenemos que realizar. Es ahí donde se aplican los métodos de los arrendamientos, se clasifican las cuotas, los intereses, los valores. Entonces es muy importante de saber cada uno. Esto es lo que son una auditoría detallada, o una auditoría en sí. Ya después el auditor omite una opinión de todo lo que ha encontrado, o dependiendo de la información que él encontró acerca del proceso de auditoría. Entonces él omitió una opinión, si es una opinión desfavorable, si es de negación, si es una opinión dependiendo de lo que él encontró dentro del proceso de auditoría. Eso es toda la explicación acerca de la clasificación de auditoría, jóvenes. Bendiciones.